esta tarde queríamos compartir con ustedes, después de concluir este tercer trimestre del año, cuál es el escenario macroeconómico hacia el cual vamos a transitar hacia el año 2022. En este sentido, actualmente los principales condicionantes que están marcando precisamente ese escenario macroeconómico global pueden ver que son, desde el punto de vista positivo, avance tan significativo que se ha producido en los programas de vacunación, especialmente en las economías avanzadas, siendo significativamente mayor el porcentaje de población inmunizada con la pauta completa en Europa frente a los registros de Estados Unidos, y por otro lado el impulso que ha representado el que sí que se está produciendo una estabilización de la situación epidemiológica precisamente en las economías avanzadas desde el punto de vista de una menor incidencia en casos de hospitalización y presión hospitalaria, que eso está permitiendo dar un avance y un salto cuantitativo en la apertura de las economías avanzadas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por otro lado, en el caso de Europa tenemos ese elemento tan importante catalizador de esta recuperación económica, que es que a lo largo de este trimestre ya se van a empezar a desplegar los primeros fondos del plan de recuperación Next Generation, con las implicaciones que eso tiene positivas en el crecimiento económico de la eurozona y de la Unión Europea en su conjunto. Sin embargo, también es un momento en el que estamos asistiendo a muchísimos acontecimientos que están presionando, podríamos decir, al escenario macroeconómico y a esas previsiones de crecimiento hacia la baja. Desde el punto de vista neutral, lo que consideramos desde Singular Bank es que actualmente la orientación de la política monetaria no está jugando un papel en términos de relanzar o impulsar el crecimiento económico. Al contrario, podemos ir hacia un tono menos acomodaticio de la política monetaria tras ese anuncio del BCE de que va a reducir progresivamente la compra de activos en los próximos meses hasta concluir este programa que se puso a raíz de la pandemia, pero también estamos pendientes de que se confirme ese escenario de moderación del ritmo de compras de activos por parte de la FED a partir del mes de noviembre. Y todo esto en un contexto en el que también estamos presenciando en Estados Unidos riesgos relacionados con su política fiscal. No solamente hemos asistido a que ya han concluido o han finalizado esos estímulos fiscales que se diseñaron a lo largo de la pandemia para apoyar precisamente a los desempleados en Estados Unidos, sino que estamos también en un momento crítico desde el punto de vista de negociaciones, no solamente de los paquetes de reformas en torno a las infraestructuras o de política social que ha presentado la administración Biden, sino porque también existe el riesgo del cierre de la administración federal si no se aprueba en el Senado en las próximas semanas una medida que permita ampliar o suspender la regla del techo de gasto en Estados Unidos. Y por otro lado, también estamos asistiendo a un momento en el que el sentimiento económico en general a nivel global no estamos viendo un avance significativo. Lo vamos a analizar. Hemos visto que sí que es cierto que en la eurozona se consolida el sentimiento económico, la confianza del sector privado en el mes de septiembre frente a lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde hemos visto que la confianza del sector privado, especialmente de los hogares, vuelve a retroceder en un contexto marcado por la nueva ola del COVID-19 a raíz de la expansión de la variable Delta, pero también por ese ruido político que existe actualmente en la economía estadounidense, no solamente en torno a esas negociaciones fiscales, sino también al escenario posible de la política monetaria de la FED y también con un fuerte deterioro de la imagen del presidente Joe Biden después de los acontecimientos que se han vivido en Afganistán. Y desde el punto de vista negativo, sí que vemos que se han acentuado los riesgos que marcaban el crecimiento económico a la baja. No solamente estamos viendo que esta nueva ola de la pandemia que hemos vivido a lo largo de los meses de julio y agosto ha profundizado esas tensiones inflacionistas de oferta relacionadas con esas
cuellos de botella en la cadena de suministros, también relacionados con un encarecimiento y retrasos en el transporte de mercancías, sobre todo marítimo, y también a un encarecimiento muy significativo del coste de la energía, sino que también estamos viendo dos formas muy diferentes de afrontar esta ola de la pandemia. Frente a las economías avanzadas que han seguido progresando en esa reapertura de la economía, gracias a esos planes de vacunación, estamos asistiendo como en países de Asia-Pacífico, como es el caso de China, han reaccionado a los nuevos brotes de contagio que se han producido, precisamente estableciendo o endureciendo las medidas de restricción de la movilidad, que precisamente es uno de los factores que han hecho que todavía persistan y se alarguen en el tiempo esas disrupciones por el lado de la forta. Y luego también existen otros elementos que nos parecen muy relevantes, como es un escenario claro de desaceleración económica por parte de China, con las implicaciones que eso tiene en el crecimiento económico global, porque no podemos olvidar que China aporta 1/3 del crecimiento económico global, y por otra parte las tensiones geopolíticas que están volviendo a repuntar en Estados Unidos y China a raíz precisamente de esa situación que se ha vivido en Afganistán, y también especialmente ante esa coalición AUKUS establecida entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para establecer una nueva alianza de seguridad en torno a Asia, al Océano Pacífico, para intentar modular las injerencias de China precisamente en esas aguas. Y por último, que vivimos en un contexto en el que las economías emergentes tienen un elevado grado de fragilidad social que puede dar lugar a endurecimiento de las dictaduras o a que sigan apoyándose gobiernos populistas que tomen decisiones de política económica que puedan agudizar un entorno económico marcado por el proteccionismo y en contra del proceso de globalización. En este contexto, como les decía, existe esa dualidad en las medidas de control de la crisis sanitaria. Y precisamente el significativo avance en la inmunización de la población de forma completa, principalmente en España, en Italia y en los países europeos, está explicando que se estén progresivamente moderando hacia la baja precisamente esas restricciones de movilidad y de distanciamiento social que han marcado nuestras vidas desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020. Una situación que, como les decía, contrasta con lo que está ocurriendo precisamente en los países de Asia, como pueden ver en este gráfico, donde estamos viendo que en China precisamente es un país donde actualmente persisten unas restricciones de movilidad, como ven en la línea roja, que son significativamente superiores a lo que predomina en las economías europeas, y en un contexto en el que ya estamos viendo que hay cada vez un mayor número de países europeos, como es el caso de Dinamarca, incluso en regiones españolas como en la Comunidad de Madrid, que han anunciado la eliminación de toda restricción a la movilidad y de aforo. En este sentido, lo que estamos observando es que precisamente esa estabilización de la situación epidemiológica en la eurozona hacia la baja, especialmente desde mediados del mes de septiembre, ha impulsado en un entorno de vuelta al colegio y también de una mayor reincorporación de los trabajadores al trabajo presencial, está relanzando la demanda interna en los países europeos, y por otro lado también ha impulsado significativamente la movilidad, como pueden ver en el caso del transporte público, situándose, como en el caso de Francia, en niveles superiores a los que había antes de la pandemia, y en el caso de España, Alemania e Italia en niveles muy próximos a los que había antes de marzo del 2020. Y esto es un sentimiento, una circunstancia que ha impulsado que precisamente en el mes de septiembre la confianza del sector privado, tanto de empresas como de hogares, se haya impulsado ligeramente en el caso de la eurozona frente a Estados Unidos, donde hemos observado una nueva moderación a la baja de las expectativas por parte de los hogares y de las empresas, no solamente por la incidencia de los casos de contagio en un contexto en el que Estados Unidos solamente ha logrado vacunar con pauta completa al 55% de su población, sino también, como vamos a analizar luego, y también puede pesar en nuestro sentimiento económico, en el de los europeos, este repunte de las inflaciones que estamos viendo de forma continuada y con esos riesgos al alza relacionados con esos shocks de oferta que se producen en un contexto en el que también está repuntando la demanda de los hogares y de las empresas. Dicho esto,
Frente a esas mejores expectativas de crecimiento económico que tenemos en Europa, partiendo del hecho de que a principios de año las expectativas y las previsiones eran mucho más negativas en el caso de Europa por esa doble recesión que sufrimos en el primer trimestre frente a Estados Unidos y China, lo que estamos observando es que se está produciendo una desaceleración económica en China, observada no solamente por esos problemas asociados al repunte de las restricciones de movilidad para controlar la variante Delta, al menor dinamismo de su demanda interna, pero también a una caída de la inversión en capital fijo, y todo esto en un contexto en el que es muy significativo no solamente los riesgos que presenta el sector inmobiliario chino después de la crisis de la promotora Evergrande, sino también a raíz de esta crisis energética que empieza también a sufrir el país por ese objetivo del gobierno de Xi Jinping de reducir las emisiones de gas invernadero y de carbono, y que ha provocado el cierre y está provocando el cierre de empresas para modular precisamente esas emisiones, y que ha llevado también a limitar el consumo en muchas provincias del país. Con lo cual, lo que nos están diciendo las previsiones de crecimiento económico es que vamos claramente a una senda de relativización económica, donde podríamos ver que este trimestre, el tercer trimestre del año que concluye hoy, el crecimiento de la economía china se coloca en el 5% anual frente al 7,9% que registró anual en el segundo trimestre del año. Y todo eso en un contexto en el que, evidentemente, junto a cuál va a ser la evolución de la pandemia a lo largo de este invierno, por esa diferencia en el ritmo de vacunación que presentan las economías avanzadas frente al resto de economías emergentes, y en un contexto en el que no podemos descartar que vuelvan a aparecer alguna variante que provoque nuevas olas de contagio, el mayor foco de preocupación está en torno a ese repunte de la inflación que estamos viviendo a nivel global. Un repunte de la inflación que era esperado por varios motivos, principalmente por el efecto base que había generado la pandemia en el año 2020, al caerse de forma tan acusada el PIB a nivel global, pero también ante esas medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad que impedían el consumo de determinados servicios, especialmente relacionados con el consumo social, pero al que se ha unido una serie de shocks de oferta que por ahora siguen persistiendo ante esta nueva ola de la pandemia que hemos vivido, asociada a esa escasez de suministro de componentes esenciales intermedios, como pueden ser los semiconductores, o este aumento del coste de la energía, que no solamente se está presenciando en el precio del crudo, sino que estamos viviendo especialmente en torno al gas natural, y que luego les daré unas pinceladas, unido al encarecimiento de otras materias primas básicas, tanto de metales como alimentos, y el encarecimiento de los costes del transporte de mercancía. Y esto ha situado la inflación en unos rangos por encima de lo que esperaban las previsiones económicas, no solamente de los organismos internacionales como el FMI o la OCDE, sino de los bancos, de los propios bancos centrales. En un contexto en el que, mientras que en Estados Unidos en el mes de agosto se ha estabilizado en torno a ese 5,3% y se ha reducido ligeramente, lo que estamos viviendo actualmente en Europa es un fuerte crecimiento de la inflación, principalmente en Alemania, por varios motivos, como es que sí que persiste el efecto base, explicado porque el año pasado la economía alemana diseñó una reducción transitoria del IVA, que concluyó en el mes de enero, pero también porque se ha producido una subida del salario mínimo y de los impuestos relacionados con las emisiones de CO2. Pero sobre todo lo que está explicando este repunte de la inflación tan significativo en Europa, con los datos que hemos conocido hoy y ayer, donde ya colocan la inflación de nuestro país en un 4% anual, y en el caso de Alemania en un 4,1%, y en Francia y en Alemania en torno al 2,6, 2,1, estamos viendo tasas de inflación históricas, en el sentido de que no habíamos vivido los europeos un entorno de estos niveles de precios desde el año 2008, antes de que viviéramos la gran recesión financiera global. Dicho lo cual, esto nos señala que tenemos que estar muy pendientes de cuál va a ser la evolución de esta inflación, porque muchos de esos componentes que están persistiendo y que será clave ver cuándo se van a ir diluyendo, pueden convertirse en una subida ya estructural de la inflación, sobre todo si se produce el riesgo de que
como vamos a ver que muchas empresas están manifestando que tienen la intención ya de trasladar esos precios a los consumidores finales. En este contexto, ¿cuáles son los elementos que explican este repunte de la inflación? Bueno, como vemos en estos dos gráficos, se está produciendo una demanda muy acusada de algunas materias primas claves, como son los semiconductores, en un contexto en el que precisamente las cadenas de producción de estos chips están sufriendo esas disrupciones provocadas por las medidas de control o por la falta de materiales, y por otro lado un encarecimiento del coste de los fletes del transporte de mercancía por mar debido a esos cierres temporales que se han sufrido en los principales puertos de China, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, para controlar precisamente los brotes de la pandemia que habían surgido en el país, hasta tal punto que estamos viendo un crecimiento del coste de esos fletes en torno a un 250% a nivel mundial, y está provocando el encarecimiento de muchas materias de bienes intermedios, pero también bienes finales, que pueden hacer que China deje de ser competitivo a medio plazo. Por otro lado, también estamos asistiendo a un fuerte repunte de materias primas básicas relacionadas tanto con la energía como con la alimentación y los metales. Pero destaca sobre todo este fuerte repunte que hemos asistido del precio del gas natural, explicado principalmente en el caso de Europa por la falta de generación de energía renovable, principalmente eólica, porque se ha dado una circunstancia climática con pocos vientos en el Mar del Norte, en un contexto en el que habían caído los inventarios significativamente de gas en la eurozona, hasta tal punto que se han reducido a un 72% cuando deberían estar en torno al 88% en circunstancias normales, y esos problemas de suministro relacionados con los principales países proveedores de gas natural en Europa, como son Rusia, Noruega y Argelia. Y todo esto en un contexto en el que existe también una incertidumbre de qué puede ocurrir con los precios en el corto plazo, no solamente porque se inicia el invierno y puede, sobre todo si hay un invierno frío, sino porque existen incertidumbres sobre cómo va a ser el suministro, principalmente en torno a Rusia y Argelia, por las tensiones políticas que existen, en un contexto en el que desgraciadamente el gasoducto Nord Stream 2 se transcurre entre Alemania y Rusia por el mar Báltico, se va a retrasar su puesta en operatividad precisamente hasta inicios del 2022, con lo cual vamos a un escenario en el que vamos a seguir viendo esta crisis energética desde el punto de vista del encarecimiento de la energía y de la electricidad, porque como pueden ver en este gráfico, en el caso de España, aproximadamente más del 25% de la generación de la electricidad está apoyada por el gas natural, y todo esto en un contexto en el que también estamos viendo repuntes no solamente del crudo, sino el precio del carbón, con lo cual vamos a un contexto de pérdida de poder adquisitivo que puede ralentizar lógicamente el crecimiento económico en términos de menor dinamismo del consumo de los hogares, y también en un contexto en el que vamos a ver durante la campaña de Navidad o de invierno una rotación nuevamente del consumo de los hogares hacia los bienes frente a los servicios. Dicho lo cual, en este contexto de fuertes presiones de oferta, que son mucho más difíciles de modular a través de la política monetaria menos acomodaticia, porque desgraciadamente una subida de tipos de interés puede modular la demanda, pero no puede modular el que se aceleren, que se normalicen las cadenas de valor o que se empiecen a moderar los costes de los fletes de los marítimos. Vemos también que esas presiones inflacionistas del lado de la oferta lo que están provocando es que cada vez más un mayor número de empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, están transmitiendo el hecho de que esperan en los próximos meses imputar ese encarecimiento de los costes de producción de sus escandallos precisamente a los precios finales de venta. Y esto es lo que está dando lugar a que mucho de este repunte de los precios que estamos viendo se pueda convertir en un repunte estructural, y sobre todo lo que tenemos que evitar son tensiones inflacionistas denominadas de segunda ronda, que son aquellas que se producen cuando se traslada ese repunte de la inflación a indexación de determinadas partidas presupuestarias, y eso a su vez se vuelve a trasladar a los salarios, con lo cual ahí daría lugar a unos niveles de inflación superiores a lo que por ahora se proyecta en el escenario macroeconómico base, que es una inflación mayor este año y que progresivamente el año que viene, en el 2022, empezará a modularse a la baja
hasta situarse en unos niveles próximos a los objetivos de los bancos centrales. Y todo esto en un contexto en el que seguimos marcados por otros riesgos, como les comentaba al inicio de esta conferencia, que no solamente están relacionados con la evolución de la pandemia, sino también con esas tensiones geopolíticas que existen actualmente a nivel global. Y todo esto en un contexto en el que efectivamente la OCDE ha ratificado ese escenario de recuperación económica global este año con un crecimiento esperado del 5,7%, que es ligeramente inferior al que se proyectaba en el mes de mayo, y donde nos gustaría resaltar tres ideas, fuerza o tres realidades en torno a este escenario macroeconómico. El primero, que hemos compartido al principio, es que sí que vemos un escenario de mejores previsiones de crecimiento en la eurozona, con ese crecimiento esperado en torno al 5,3% o el 5%, según la Comisión Europea, y con el hecho de que empieza a converger la tasa de crecimiento esperada en la eurozona con la de Estados Unidos, que ha sufrido una rebaja de su previsión de crecimiento esperado frente al 7% que proyectaba la FED, o el 6,9% a principios de año, a un crecimiento en torno al 6%. Y por último, que a pesar de que la OCDE no ha rebajado el crecimiento de China y que sigue colocándolo en torno al 8,5%, nosotros desde Singular Bank sí que creemos que este crecimiento económico va a ser inferior precisamente al 8%, debido a todas esas factores que están penalizando la senda de crecimiento actualmente, como es el menor dinamismo de la demanda interna, los problemas que persisten en torno a las restricciones de movilidad y también esa crisis energética que empieza a sufrir la potencia asiática. Con lo cual, como os les comentaba, vamos a un escenario en el que la eurozona vivirá en este tercer trimestre el pico de esta fase de aceleración del crecimiento e iniciará una fase de crecimiento más moderado de cara al cuarto trimestre, donde, como ven, converge el crecimiento económico en términos de que se acorta el diferencial de crecimiento con Estados Unidos y donde efectivamente los precios en Estados Unidos acabarán el año con una tasa de inflación en torno al 4,1% y en el caso de la eurozona en el conjunto del año en torno al 2,1%, sin descartar que a finales de año veamos tasas de inflación en torno al 4,5%, debido precisamente a este repunte tan intenso que estamos viendo en los precios de la energía y de otras materias primas, pero que luego tendería a moderarse a lo largo del año 2022 para situarse, como ven en ambos casos, en términos próximos a los objetivos de los bancos centrales, especialmente en el caso de la eurozona. Y todo esto en un contexto en el que seguirá siendo clave para saber cuál va a ser la senda por la que va a transitar la inflación a medio plazo, cuándo vamos a lograr que la economía se estabilice en términos del lado de la oferta, es decir, cuándo vamos a lograr que se normalicen esas cadenas de suministro y de transporte. En este contexto, el escenario base sitúa esa normalización precisamente en el segundo trimestre del 2022 como escenario más probable, pero también es cierto que no podemos descartar que debido a estas tensiones por el lado de la oferta que se están produciendo también a raíz de este repunte de los precios de la energía, podamos irnos a un escenario donde esa normalización desgraciadamente se podría producir en el año 2023 y esto daría lugar a un escenario de repunte de la inflación en el año 2022 superior al que actualmente se proyecta y lógicamente eso tendría como consecuencia unas peores previsiones de crecimiento sobre la recuperación económica global y por tanto un retraso de cuándo lograríamos alcanzar los niveles de PIB previos a la pandemia, especialmente en aquellos países que presentan actualmente menores fundamentales de crecimiento. Y todo esto en un contexto en el que, de cara a esa transición que representa este cuarto trimestre del año hacia 2022, pues claramente vemos unas expectativas al alza en el caso de la eurozona, si bien condicionadas, como les comentaba, a ese repunte de los precios de la energía que tanto penalizan a la economía europea, pero también a cuál va a ser la senda de desaceleración económica de China, porque no podemos olvidar que China es uno de los principales clientes comerciales de algunos de los países de la eurozona, como es el caso de Alemania. También cómo va a seguir moderándose el ritmo de avance de la economía de Estados Unidos si se sigue confirmando estos datos tan negativos que vimos en el mes de agosto sobre la recuperación del mercado laboral.
La tercera idea fuerza de esta transición hacia el 2022 es que podríamos ver una nueva revisión del crecimiento económico de China y que este se situara por debajo del 8%, en un contexto en el que, como ustedes saben, es muy importante que China mantenga una senda de crecimiento robusta para intentar no solamente conseguir converger y superar a Estados Unidos como primera potencia económica del mundo, sino para reducir esas desigualdades sociales que se están profundizando en la potencia asiática. Y en cuarto lugar, esas crecientes tensiones inflacionistas con la mirada puesta en el riesgo de la estanflación y, por último, la persistencia de la pandemia. Me gustaría acabar esta conferencia diciendo que efectivamente estamos viviendo un momento sin precedente en términos de inflación, en un contexto en el que los ciudadanos de las economías avanzadas habíamos olvidado un poco cuál era el fenómeno de la inflación y que en algunos aspectos nos están recordando a esa situación que se vivió en la década de los 70 en torno precisamente a una crisis de oferta, como fueron las dos crisis del petróleo que se generaron por tensiones geopolíticas y que dieron lugar a un repunte del precio del petróleo en 6 años de un 1.700% y a una época caracterizada por un reducido nivel de crecimiento económico y también un elevado desempleo. Pero dicho esto, el mundo de entonces no tiene nada que ver con el mundo de hoy. El mundo de entonces era mucho más dependiente a esa materia prima básica. No existía este elevado grado de internacionalización, ni de globalización, ni de digitalización. Con lo cual, a medio y largo plazo, a pesar de que veamos un repunte de la inflación superior al que esperábamos, y que parte de ese repunte se convertirá en un repunte estructural, a medio y largo plazo probablemente la senda de inflación volverá a sus niveles previos de la pandemia, porque no podemos olvidar algo como son los factores que ya marcaban a la baja esa inflación, como era la globalización, el envejecimiento de la población y también la digitalización, y porque hay un hecho que siempre hace que podamos evitar el riesgo de la inflación, que es precisamente la capacidad de progreso y de relanzar la productividad que siempre ha demostrado el ser humano en todos los momentos difíciles a los que ha tenido que afrontar. Muchísimas gracias.